en este tema importante, legislación laboral y planillas. La legislación laboral, un pilar fundamental en el desarrollo, pues, de las relaciones laborales y también del éxito profesional. Muy buenas tardes, Ana Cruz, ¿no? Hay mensajes ya en el chat. Vamos a leerlos. Buenas tardes, Yasmira Melandri. Y vamos a iniciar esta clase del día de hoy con una breve presentación, por favor. En el chat, si es que consignan desde dónde están conectados, desde dónde nos están viendo, por favor. A ver si consignan, por favor, desde dónde están conectados mientras se unen más compañeros de ustedes. Por ejemplo, Yasmira, Ana y José, ¿desde dónde están conectados, por favor? ¿Desde qué lugar del Perú o desde qué lugar del mundo? Buenas tardes, desde Huancayo nos saluda Janet de la Cruz. Bienvenida, Janet. Por favor, si es que se van conectando para interactuar. Ok, desde Santiago de Chile, Ana Cruces. Desde Lurín, Yasmira Melandri. Ok, tenemos a José Serna desde San Juan del Lurigancho. Bienvenidos a todos los que ya están conectados a este curso que pues tiene como finalidad que ustedes conozcan los aspectos básicos, fundamentales de legislación laboral en el Perú, ¿sí? Ok, José Serna nos saluda desde San Juan del Lurigancho, ok, desde Pisco, Yaritza, y vamos a iniciar la clase el día de hoy. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Vamos a avanzar entonces. Al finalizar la sesión, ustedes, los estudiantes, identifican los conceptos esenciales de la legislación laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que veremos? Veremos definición, importancia, características, rama de análisis, elementos fundamentales y las normas laborales que sustentan lo que vamos a tratar el día de hoy. E iniciamos la clase con esta pregunta introductoria, con esta pregunta motivadora, ¿sí? ¿Qué es legislación laboral? Sí, se utiliza en el chat, por favor, vamos a dar un minuto para esta respuesta. ¿Qué entienden por legislación laboral? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Qué percepción tienen de la legislación laboral? ¿No? El concepto de lo que es legislación laboral y también la percepción que tienen de cómo es que se está aplicando en el país donde se encuentran, ¿sí? Si están bien, muy mal. Por favor, si es que lo consignan en el chat, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. La pregunta introductoria es, ¿qué es legislación laboral? ¿Sí? Así es, Cintia, se trata de los derechos laborales, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de que se regulen los derechos laborales, ¿no? También consigne, por favor, ahí su respuesta. Ok, tenemos ya los primeros comentarios. Tenemos el comentario de Yasmira Balandri, nos dice la ley que nos habla de los derechos laborales de los trabajadores. Así es, Cintia habla de los derechos laborales. Ángela nos comenta, la legislación laboral sirve para mantener la relación laboral entre empleado y empleador, con los deberes y derechos de cada uno. Correcto, así es. Lo que va a marcar, pues, a indicar, ¿no? Va a indicar los derechos, ¿no? Obligaciones de ambas partes, tanto el empleador como el trabajador. Cristian García nos dice proteger los derechos de los trabajadores y regular las relaciones laborales entre empleados y empleadores. Correcto, así es. Ana Cecilia Cruz, tenemos el comentario. Ana Cecilia nos dice las leyes que regulan la relación entre empleador y trabajador. Yasmira Velandre, y también lo que debe cumplir la empresa o empleador, nos dice Yasmira. José Serna establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en el ámbito laboral. Así es. Muchas gracias a todos por sus comentarios acertados respecto a la legislación laboral. Sí, la legislación laboral, como su mismo nombre lo indica, busca legislar, busca regular las relaciones entre los trabajadores y las empresas, los empleadores, ¿sí? Para ello tiene que haber una serie de condiciones para que una persona pues califique como trabajador, ¿sí? Dentro de estas condiciones, por ejemplo, están la subordinación, un contrato de trabajo, sea a plazo fijo o indeterminado, ¿sí? Que haya un horario de trabajo también, que haya una contraprestación de por medio, que básicamente son los elementos, ¿no? Los elementos de una relación laboral. Bienvenidos a todos los que le están conectando. Janet nos comenta el conjunto de leyes que establecen una relación justa y equitativa. Así es.
A propósito del comentario de Yanel Lucero, ¿no? Nos comenta las palabras justa y equitativa, correcto. La legislación laboral de los países es protectora, ¿sí? Lo que busca hacer es proteger a los trabajadores. Los reconoce como una población vulnerable o más vulnerables que los empleadores, que las empresas. Entonces busca protegerlos, ¿no? En ese sentido, pues a lo largo de la historia del mundo, la legislación laboral ha ido en evolución, ¿sí? Si nos remontamos hasta hace cientos de años atrás, pues vamos a llegar al tema de que pues antes era la esclavitud, ¿cierto? La esclavitud. Las personas, por ejemplo, eran esclavas, ¿sí? Eran esclavas, no existían los derechos, inclusive los dueños de las tierras donde trabajaban eran los dueños de las vidas, entre comillas, de estas personas, porque no tenían derecho a decidir, ¿no? Eran esclavos. Y luego ya con el avance, ¿no? El desarrollo, por ejemplo, industrial, ¿no? Ya nos remontamos a la época de la revolución industrial, que trae consigo, por ejemplo, el surgimiento de las organizaciones, ¿no? Que ya velan por los derechos de los trabajadores, ¿correcto? Organismos internacionales, ¿no? Y la adopción de cada país de una legislación laboral que está amparada por la constitución política, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahora, pues, ya es empresas, ¿no? Que tienen trabajadores y que ambas partes están sujetas y reguladas por la legislación laboral de cada país, ¿correcto? El fondo de cada legislación laboral, el propósito, si sintetizamos el propósito de cada legislación laboral, pues encontramos que tiene por finalidad o propósito proteger a los trabajadores, ¿sí? Y ese propósito va a ser en todos los países, en todos los lugares del mundo donde haya una legislación laboral. Que varíe la forma, ¿no? La forma, me refiero, por ejemplo, ya al aspecto, por ejemplo, laboral, ¿no? Leyes propias ya de cada país, ¿no? Donde los conceptos son distintos respecto a otros países, ¿no? El tema de vacaciones, por ejemplo, en algunos países en menos días, en otros más días. El tema, por ejemplo, de la remuneración básica o la remuneración mínima vital, que varía de un país a otro, ¿cierto? Entonces, pero el fondo, el propósito es el mismo, proteger a los trabajadores, ¿sí? Proteger a los trabajadores. ¿Ante qué los van a proteger? Por ejemplo, hay amenazas, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Un despido injustificado, ¿no? Que no se le paguen los beneficios sociales, que no se le pague la remuneración mínima vital, que trabaje en condiciones infrahumanas. Esos son riesgos a los que está expuesto un trabajador, ¿correcto? Son amenazas a los trabajadores. Entonces, la ley lo que busca es protegerlo, efectivamente, a través de una legislación, ¿no? Que sea clara, que sea oportuna, que sea dinámica, ¿sí? Y que se actualice cada cierto tiempo al contexto actual que se vive en la sociedad, ¿sí? Bienvenidos a los que ya se están conectando a esta sesión, ¿sí? El día de hoy arrancamos con los conceptos fundamentales de legislación laboral. En nuestra próximas clases ya veremos, por ejemplo, contratos de trabajo, beneficios sociales, veremos también el tema de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría y PDT, PLAME, ¿no? AFP, AFPNet también, ¿no? El registro, el PDT, PLAME y AFPNet, ¿sí? Entonces, se vienen temas interesantes. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, ¿sí? Si alguien quisiera participar o aportar algún comentario, por favor, puede hacerlo a través del chat, ¿sí? Ok, en nuestro país, en el Perú, desde donde le estoy hablando, la remuneración mínima vital es de 1.130, ¿sí? 1.130, correcto, 1.130. Vamos a avanzar entonces. Si hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat. La legislación laboral en el Perú ha evolucionado significativamente desde el siglo XX, con la introducción de leyes claves como la Ley General del Trabajo en el año 1936 y más recientemente el decreto legislativo número 728 que establece el régimen de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿sí? La ley rectora, ¿no? Porque hay varias leyes que regulan la legislación laboral en el Perú, por ejemplo, es el decreto legislativo número 728, ¿sí? La Ley de
productividad y competitividad laboral, ¿no? Que es para el régimen privado, ¿sí? Para el sector privado. Estos cambios han sido impulsados por la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y económicos, ¿sí? Si nos damos cuenta, las leyes, por ejemplo, nunca terminan de formarse. Las leyes siempre están en constante evolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las leyes, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, en algunas legislaciones, ¿no? De algunos países, por ejemplo, se mencionaba, ¿no? Que era una falta si es que el trabajador llegaba en estado de ebriedad. Es una falta grave, por ejemplo, que el trabajador llegue en estado de ebriedad al centro de trabajo. Entonces, ¿y qué pasaba si el trabajador, por ejemplo, se embriagaba dentro del centro de trabajo? La norma no lo había contemplado, ¿no? Me refiero desde hace muchos años atrás, en algunas legislaciones laborales de algunos países, ¿no? Entonces, ocurrieron los casos, pues, que llegaban sanos, llegaban buenos y sanos, ¿no? Llegaban sin haber tomado una gota de alcohol, pero dentro del centro de trabajo empezaron a tomar, se emborracharon, se embriagaron, ¿no? Entonces, ya la norma a partir de ahí, de la casuística, es que se va formando, ¿no? Va formando. Ahora, en esta legislación, de lo que se menciona es si es que el trabajador no llega o ingiere alcohol dentro del centro de trabajo, ¿no? Si es que llega al centro de trabajo ebrio o si es que ingiere dentro del centro de trabajo bebidas alcohólicas, va a ser amonestado, ¿no? Entonces, las leyes se van formando constantemente. Se van formando constantemente. Por ejemplo, ¿no? A propósito de nuevas implementaciones en la norma laboral, tenemos en el año 2020, a fines del año 2020, fuimos testigos de las protestas a nivel nacional, en el norte, en el sur, de los trabajadores agrarios, que exigían al gobierno una ley muy particular para ellos en materia de legislación laboral, ¿no? El régimen laboral agrario, ¿no? Y a partir de ahí nace, en cuestión de días, ¿no? Nace una ley que es la 31110, que busca proteger los derechos de los trabajadores agrarios, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues, también se modifican algunas normas en específico, ¿no? Para algunos sectores, por ejemplo, el agrario, sector construcción, el sector minero, ¿no? ¿Correcto? Tenemos un comentario en el chat de Ana Cruce, nos dice, aquí existe el Código de Trabajo, la inspección del trabajo y la ley Karim, que defienden al empleado, ¿no? Ana nos habla desde Chile, ¿cierto, Ana? Sí, correcto, a ver si nos confirma, desde Chile nos habla Ana, ¿sí? Por ejemplo, ella nos menciona que allá en Chile, pues la inspección, ¿no? Inspección al trabajo, ¿correcto? La inspección al trabajo, ¿correcto? Acá en el Perú, las entidades encargadas de hacer esta función es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo, correcto. Y también el Poder Judicial, ¿no? Cuando hay una demanda, pues atiende casos en el módulo laboral, ¿cierto? La ley Karim y que defienden al empleado. Dice Ana desde Chile. ¿Sí? Si hubiese alguna consulta, por favor, 30 segundos para consulta. Por ejemplo, Ana nos mencionaba la ley Karim, ¿sí? La ley Karim, por ejemplo, es una norma de Chile, ¿no? Que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso y la violencia laboral. ¿Qué establece esta ley? ¿No? Esta ley Karim establece un marco legal para la prevención y sanción del acoso y la violencia en el entorno laboral, ¿sí? Modifica el código laboral para investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y violencia laboral, ¿sí? Entonces, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Se trabaja bastante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de prevenir, ¿no? De hacer acciones, medidas contra el hostigamiento sexual, ¿sí? También, ¿correcto? Así es, Ana Cruz, correcto. Ok.
Vamos a avanzar entonces. Alejandro Quispe nos menciona: nuestro actual marco legal del trabajo es acorde a nuestra realidad. ¿Qué debería mejorar? ¿No? A propósito de lo que menciona Alejandro, voy a lanzar la pregunta motivadora también para que se activen en la clase, para que vayan también pues adentrándose todos, ¿no? Participen. Mientras más participaciones haya, más consultas, ¿no? Es mejor porque la clase se vuelve dinámica, ¿sí? Y se entienden mejor los temas, se analizan a mayor profundidad. ¿Qué piensan acerca de la legislación laboral de sus países, ¿no? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Muy mal? ¿Se cumple? A ver si dejan sus comentarios, por favor, para irlo leyendo en el chat. ¿Qué concepto tienen? Ana Cecilia Cruz también nos dice que la ley Karim impide el trabajo infantil. ¿Tá? En el Perú, por ejemplo, el trabajo infantil, el trabajo de niños está prohibido, ¿sí? Sin embargo, hay una norma que hace una excepción respecto a que mayores de 14 años sí podrían trabajar bajo ciertas condiciones, ¿no? Considerando el tipo de trabajo, autorización de los padres, ¿no? Y la presentación de documentos en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Qué opinan respecto al cumplimiento de la normativa laboral en sus países? A ver, ¿qué opinan? 30 segundos para respuestas a propósito de la consulta que hace Alejandro Quispe. ¿Qué opinan respecto a ello? ¿Sí? Vamos a ver el chat. Un momento, por favor. Pero estoy buscando un link que tenía para que lo ponga un video. Un momento, por favor. Mientras tanto, vayan respondiendo esa pregunta, por favor, para poder avanzar. Ok, estoy copiando el link. Vamos a dar 30 segundos más. Quiero ver un momento. Quiero copiar un link un momento, por favor. Un momento. A ver, voy a ver el chat. Voy a ver el chat. Un momento, por favor. Ok, ya estamos en el chat. Tenemos, tenemos las consultas de Alejandro, luego Ana Cecilia también impide el trabajo infantil. Janet nos dice: aunque la ley esté dada, siempre existe empresa que busca de una u otra manera invadirlas. Ajá, así es, ¿no? La viveza, ¿no? De las empresas que creen que con omitir, con vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, pues van a tener menores costos de producción, ¿no? Y quieren reducir costos y gastos sacrificando a los trabajadores, ¿no? Vulnerando sus derechos. Sin embargo, falta, pues, ¿no? Con respecto a la pregunta que indicaba Alejandro Quispe, con respecto a la realidad de la aplicación de la legislación laboral en el país, ¿no? Aún existe una brecha grande por cerrar, pues debido a que hay empresas que no cumplen, ¿no? Y no cumplen porque falta pues ese lado humano que aún no han desarrollado, ¿no? La ética, la moral, los valores. Recuerde usted que detrás de cada trabajador hay una familia, ¿sí? Imagínese usted un trabajador que nunca recibe beneficios sociales, que llega julio, llega diciembre, no recibe gratificaciones, no recibe, por ejemplo, una canasta navideña, ¿no? Llega a su casa triste,
su estado de ánimo se afecta, ¿no? Y al final va a afectar también sus relaciones dentro de su familia, porque va a llegar triste, molesto, ¿cierto? O imagínese un trabajador que no tiene contrato y que lo despiden, ¿no? Llega triste a su casa, ¿no? Con qué tristeza va a llegar, ¿no? A ver a sus hijos, ¿cierto? Ya se afecta el estado anímico de la familia también. Entonces, lo que ocurre en el plano familiar afecta en la vida laboral, sí, y viceversa. Lo que ocurre en el trabajo afecta en la vida personal e impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, aún hay una brecha grande, ¿sí? Hay una brecha grande porque hay empresas que no actúan conforme a la ley, porque omiten, ¿no? Por ejemplo, facilitar un contrato de trabajo, pagar los beneficios sociales, inclusive no pagan ni siquiera la remuneración mínima vital, ¿sí? Y la brecha es grande, ¿no? Aún se debe cerrar esta brecha y es ya una responsabilidad de las autoridades, ¿no? Para que fortalezcan las instituciones que tienen que fiscalizar, que tienen que sancionar el incumplimiento de la normativa laboral. Ahora hay un punto también importante que muchos jóvenes, por ejemplo, que están adentrándose ya al mercado laboral, desconocen de sus derechos laborales, desconocen de los beneficios sociales, por ejemplo, que deben recibir, desconocen que cuando ingresan a trabajar con un horario de trabajo tienen que tener un contrato de trabajo. Entonces, y ese desconocimiento es porque en la currícula escolar nunca se habla del tema de beneficios sociales. Los jóvenes terminan la educación secundaria, ¿sí? Inclusive no se toca el tema dentro de los cursos generales de un instituto o de una universidad, ¿cierto? Los jóvenes terminan la educación básica regular y desconocen de sus derechos laborales. Terminan la educación superior, desconocen de sus derechos laborales. Entonces, no hay una preocupación también por generar políticas de gobierno que introduzcan dentro del sector de educación también el fortalecimiento, ¿no? De estos conocimientos en los jóvenes para que cuando salgan al mercado laboral, pues se enfrenten y puedan afrontar distintas situaciones donde los empleadores se van a encontrar con empleadores que quieren vulnerar sus derechos, pero van a saber defenderse, ¿no? No van a aceptar que se vulneren sus derechos, ¿sí? Y lo digo porque ya hemos tenido en el país, por ejemplo, varios casos, si ustedes han visto las noticias, han podido enterar que hay trabajadores que han fallecido y muchos han fallecido encerrados, ¿no? Donde hubo incendios, por ejemplo, en condiciones infrahumanas, ¿correcto? Entonces hay una brecha grande que se tiene que cerrar y también es responsabilidad de todos, ¿no? Desde donde estemos, desde cualquier lugar de la organización, y si ya conocemos de derecho laboral, ya tenemos conocimientos básicos, por lo menos, y que usted va a lograr a través de este curso también, fomente esa cultura, ¿sí? Contribuya a que las cosas mejoren en su empresa también. Si usted ve algo que no está bien, aporte esa idea, ¿sí? Por lo menos tuvo la intención de hacer algo, ¿sí? Por mejorar, si es que las cosas no están bien en su organización. Tenemos el comentario, por ejemplo, de Ana Cecilia Cruces Jara. Aquí en Chile se ha tomado muy en serio el caso de la Coca-Cola. A ver si nos comentas, Ana, qué ha pasado ahí con la empresa. A ver si nos comentas en un resumen, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en Chile respecto a los derechos laborales? Sí, voy a proyectarles un video. Voy a proyectarles un video. A ver, voy a ver si es que lo tengo aquí un momento. Un momento, por favor. Vamos a ver parte de este video, ¿sí? 1 o 2 minutos lo vemos y continuamos con la clase porque nos va a ganar el tiempo y luego ya lo terminan de ver en sus casas tranquilamente, ¿sí? Un momento que voy a... un momento, por favor. Quiero, quiero compartir el video. Ok. ¿Me confirman si es que ya se está visualizando, por favor? Patrick, por favor, porque no tengo acceso a la pantalla principal. Sí se observa, profesor. Ok, me confirmas también si es que se logra escuchar, ¿sí? ¿Se escuchó? No, parece que no se está escuchando. Ok, a ver, un momento, un momento. Ok.
Un momento. Ok. Ahora, ya, ahí ya se está visualizando. Un momento. ¿Me confirma, por favor, si es que se escucha? Es en nuestro país que siguen Ahora sí se dejando escucha, profesor. mucho que desear. Genial, Solo genial. en el último año, Sunafil impuso infracciones a más de 10.000 empresas por no registrar correctamente a sus trabajadores. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe. ¿Usted está registrado en la planilla de pago? No sabe. No. Si entra en el aplicativo Sunafil, ingresa su DNI, ¿usted va a estar registrado en la planilla de pago? No, la verdad no sé. La informalidad laboral es un mal que no se logra erradicar aún en nuestro país. Cientos de personas trabajan sin contratos, sin registro en planillas, sin derechos ni beneficios. Durante el 2022 y en lo que va del 2023, la Superintendencia de Fiscalización Laboral Sunafil ha impuesto 10.589 infracciones a pequeñas, medianas y grandes empresas por no registrar a sus trabajadores en planillas. Entre el 2014 y lo que va de este año, Sunafil ha impuesto más de 70.000 multas por un monto que supera los 2.147 millones de soles. Latina Noticias acompañó un grupo especializado de inspección rápida de la Sunafil al centro de Lima para verificar si los trabajadores del sector comercio están debidamente registrados por sus empleadores y si sus espacios laborales son seguros. Usted también trabaja acá, ¿verdad? ¿Está registrado en la planilla de pago? No, ¿verdad? Encontramos 2 trabajadores, hombre y mujer, que no están registrados en la planilla de pago. Tiene que decirle a su empleador que ha venido a Sunafil y que tienen que estar registrados en la planilla de pago desde la fecha en que ingresaron a trabajar. En nuestro recorrido por estos negocios, algunos negaban ser trabajadores. Es eventual. Yo normalmente trabajo en un mototaxi. Cuando no hay venta, a veces es eso eventual. Estos cuadernos universitarios, ¿cuánto están? A eso, a 20 soles. ¿Y por docena? A 190. ¿Estos también cuánto están? Ahí están a 25. 95. Ay, ya, señor. Mira, un trabajador eventual que sabe todos los precios pero más o menos, perfectamente. estoy diciendo un aproximado. Y es que la necesidad de llevar dinero a casa impulsa a muchos a aceptar trabajos sin contrato ni registro formal. Esto ocurre hoy con más frecuencia entre ciudadanos extranjeros. Las autoridades subrayan que los derechos laborales no discriminan nacionalidad y se aplican para todos. Algunos, fuera de las cámaras, dejaban sus stands y con temor consultaban a la inspectora sobre su situación laboral. Yo vengo a ayudarle por temporada. Igual dile a tu hermana que le coloque en la planilla de pago. La obligación es registrarse en la planilla en el día en que empieza a trabajar. Esa es una FIRE del año pasado. Estamos realizando así full campañas, asistencias técnicas, orientaciones y fiscalizaciones en estos sectores para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos laborales, cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud de trabajo para proteger su vida y su seguridad. Y si muchos peruanos no conocen sus derechos laborales, tampoco saben la importancia de las condiciones que deben cumplir en el lugar donde trabajan. Aún duele la atroz muerte de 2 jóvenes que laboraban encerrados en un container en el centro de Lima. Mira, todo está acá amontonado. Mira. Si esto no va así, nosotros no tenemos así, todos estamos recién arreglados. ¿Esto lo van a llevar? Claro, esto se lleva a la mano. Porque eso es bajo responsabilidad de ustedes en su centro de trabajo y ustedes mismos saben que se están exponiendo a situaciones inseguras. Miren cómo están los extintores totalmente obstruidos, están ocultos. En seguridad los segundos se salvan vidas. Entre las infracciones más frecuentes impuestas por Sunafil entre el 2002 y los primeros meses de este año se encuentran la obstrucción a la labor del inspector, problemas con el pago de remuneraciones, problemas con la jornada, honorarios de trabajo y descanso remunerado, falta en la compensación por tiempo de servicio y seguridad social. Según el Banco Mundial... A ver, miren. Ok, vamos a... el link del video está ahí en la diapositiva, ¿sí? Vamos a hacer un corte hasta aquí para poder avanzar con los siguientes temas. Sin embargo, nos quedamos con esta parte, esta data, que es interesante. Los principales casos de infracción, ¿no? Por ejemplo, obstrucción a la labor de inspección, ¿sí? Cuando llega, por ejemplo, un inspector de trabajo,
no le dan la facilidad y ni siquiera lo dejan ingresar a las instalaciones de la empresa. Entonces, o ocultan la información, ¿sí? Luego tienen problemas con el pago de remuneraciones. Algunos trabajadores no reciben pagos puntualmente, otros que no están en planilla y no reciben los beneficios sociales, y otros que ganan por debajo de la remuneración mínima vital, ¿no? Problemas con la jornada, ¿no?, referida a más de 48 horas. Están generando horas extras, pero no se les está reconociendo. ¿Sí? Recuerde usted que la jornada máxima legal es de 48 horas semanales, ¿sí?, con un máximo diario, ¿no?, de 8, por ejemplo. Los descansos remunerados, ¿sí? Hay trabajadores que, por ejemplo, están trabajando en días de descanso semanal o trabajan de pronto en feriado. Falta de la compensación por tiempo de servicio. Si un trabajador no tiene CTS, pues es porque no está en planilla, porque le están vulnerando este derecho, ¿sí? O la empresa no está depositando a la entidad financiera donde corresponde que le abone la CTS, ¿no?, al trabajador. La seguridad social, ¿no?, también respecto al tema de seguros, por ejemplo, no tienen salud, ¿sí?, no tienen un SCTR, un seguro para trabajo de riesgo, ¿cierto? Un seguro vida ley también no tienen. Entonces, la situación es esta en nuestro país, ¿sí? Correcto. En el caso que mencionaba su compañera, ¿no?, de esta empresa conocida que tiene problemas en Chile, pues es por las pésimas condiciones laborales en las que están sus trabajadores, ¿no? Y que recientemente en el año 2024, los trabajadores, la demanda de los trabajadores, pues han tenido eco, ¿no? Y ahora pues han ganado ese caso a esta empresa, ¿sí? No habían actualizado también las remuneraciones. Entonces, un caso que ha sonado bastante también en Chile, ¿sí? Entonces, a todos, hasta aquí vamos a avanzar en lo que es el video. Lo continúan viendo, les invito a que lo continúen viendo ya después de la sesión para poder avanzar con los siguientes temas, ¿sí? Y si alguien tiene alguna reflexión respecto al video, puede escribir en el chat, ¿sí? Vamos a ver el chat, ¿sí? ¿Qué les pareció con respecto al Perú, sí? Y otro dato importante es que en el Perú, por ejemplo, la mayoría de empresas que están constituidas son microempresas y pequeñas empresas que tienen un ciclo de vida bastante corto, ¿no? Porque falta también fortalecer el sistema tributario nacional, ¿no? La forma como es que se gestiona, ¿no?, el pago de impuestos, cómo se sanciona, ¿no?, cómo se orienta, cómo se capacita también al emprendedor. Entonces, las empresas pequeñas y las microempresas siempre, por lo general, terminan teniendo algún problema con la entidad, ¿no?, con la institución que se encarga de recaudar los impuestos, ¿no?, en el Perú, que es la SUNAT, y terminan, pues, con problemas de multas. Entonces, no quieren pagar la multa. Si no la pagan, ¿no?, erróneamente piensan que con cerrar la empresa ya se eximen de la responsabilidad, pero esa multa va a seguir ahí. La SUNAT no, si usted cierra la empresa, no va a anular la multa, ¿no?, hasta que prescriba, ¿no?, después de varios años. Entonces, tienen un problema y desaparecen las empresas y vuelven a crear otras, ¿no? Y por lo general son estas empresas que no tienen, pues, a los trabajadores en planilla. Cuando tienen un régimen, ¿no?, para MIPE, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el costo social para la empresa de régimen general, la mediana y gran empresa, ¿no? Por ejemplo, la gran empresa es la que factura más de 1.700 UIT, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no?, estas empresas tienen un costo social de 46% aproximadamente al mes. Es decir, si un trabajador gana 1.130, que es la remuneración mínima vital, a esos 1.130 agréguele 46% más. Esos 46% es de los beneficios sociales, ¿no?, del aporte de salud también que va a hacer el empleador. En el caso de la pequeña empresa, se paga siempre los beneficios sociales a la mitad. ¿Sí? A la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 23%, ¿no? En este caso, aprox. Y en el caso de la microempresa, la que tiene menos de 10 trabajadores, que sus ventas son bajas, ¿no?, y que el sistema tributario la reconoce en este régimen de microempresa, pagan aproximadamente solo entre el 4 y 5% en correlación a los beneficios sociales, ¿no?, que es básicamente el pago por 15 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, el sistema tributario, si bien es cierto, a lo largo de
en los últimos años ha brindado facilidades también para las empresas, ¿no? Clasificándolas según el régimen, ¿no? Pequeña, micro, ¿no? Régimen general, ¿no? Las que están en el nuevo RUS, ¿no? Y las que están en el régimen especial de renta también. Pero falta un fortalecer, ¿sí? Falta un fortalecer para que estas empresas puedan permanecer más tiempo, ¿no? Que no sean, que no duren poco en el mercado, ¿sí? Hasta aquí, por favor. Les comento esto del tema tributario porque el tema tributario tiene impacto en el tema laboral. Tiene bastante impacto, ¿sí? Entonces, está bastante relacionado, ¿sí? Porque el sistema tributario lo que va a hacer es clasificar a las empresas según el régimen que tengan. Y de acuerdo al régimen que tengan, nacen las obligaciones, ¿no? En cantidades, ¿no? Y en formas de los derechos laborales que tienen los trabajadores que trabajan en estas empresas, ¿sí? O las obligaciones laborales con respecto a beneficios sociales que tendría la empresa según el tipo de regla, ¿sí? Si hubiese hasta aquí alguna consulta, por favor, pueden consignar en el chat. Si no, vamos a avanzar, ¿sí? Para que no nos gane el tiempo. ¿Ok? Tenemos que el concepto de legislación laboral, como lo hemos visto, es una rama del derecho que consiste en un marco legal amplio cuyo objeto abarca los tópicos inherentes a derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, ¿correcto? Es el conjunto de leyes y normas que van a regular, ¿sí? Las relaciones, ¿no? Si es que el trabajador con el empleador no están de acuerdo respecto a un tema, tiene que ver la legislación laboral, ¿sí? Por ejemplo, los que están gestionando ahora mismo recursos humanos y la gestión de recursos humanos, el área de recursos humanos, ¿no? La gestión de personas en general, la gestión de personas en una organización, tiene dos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es legislación laboral, ¿sí? Como trabajadores, ¿no? Como gestores de recursos humanos, lo primero que tienen que gestionar es, o aprender, en este caso, es legislación laboral, ¿sí? Porque la legislación laboral le va a permitir a usted gestionar, dar los pasos correctos, ¿sí? Cada paso que usted implemente en su gestión, pues tiene que ser dentro del marco de la legislación laboral, ¿sí? El otro pilar fundamental ya es el tema de la propia gestión, ¿sí? Que va desde el tema de reclutamiento, selección, ¿no? Inducción, capacitación, desarrollo, ¿no? Desvinculación, evaluación de desempeño, desvinculación, hasta desvinculación del personal, ¿sí? Todo el proceso ya que incluye recursos humanos, que es la propia gestión, es el segundo pilar, ¿sí? Pero no puede usted gestionar ese pilar si es que desconoce legislación laboral. Correcto. Entonces, porque puede ser que da un paso en falso y está vulnerando los derechos, ¿sí? Entonces lo van a multar, el trabajador lo va a demandar, vienen las indemnizaciones, problemas, y la empresa se va a ver perjudicada en este caso si es que usted no cumple la legislación laboral. ¿Correcto? Vamos a avanzar. La OIT, ¿no? Este organismo internacional, la Organización Internacional de Trabajo, señala que la legislación laboral ayuda a mejorar las relaciones de trabajo productivas, individuales y colectivas, así como a entender resultados estables, eficaces y rápidos y confiables, ¿sí? Otro punto a favor es que la legislación laboral sirve como un vehículo para promover la democracia en las relaciones laborales y favorece que los empleadores y colaboradores tengan un marco normativo base para la interacción mutua diaria. Finalmente, la OIT explica que la legislación laboral sirve como garantía de los derechos fundamentales del trabajo, que son el resultado de procesos legislativos nacionales y cuentan con una amplia aceptación por parte de la ciudadanía, ¿sí? Lo que nos dice la OIT es que mejoran las relaciones de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si no existiese la legislación laboral, ¿no? Los trabajadores con los empleadores terminarían peleándose a golpes, ¿no? Porque ¿dónde ven quién tiene la razón? ¿No? La razón está en lo que dice la norma laboral. Sí, la norma laboral es bastante clara también. Si hablamos de un despido injustificado o arbitrario, la norma laboral te indica, ¿no? Cuáles son las causales justas de despido, por ejemplo, ¿no?
Si un trabajador está llegando tarde, ¿no? O está faltando a su centro de trabajo, ¿no? El señor Juan Pérez ya lleva 4 días que no se presenta a su trabajo, 4 días consecutivos, ¿no? Si no existiese la legislación laboral, ¿qué pasaría, no? Pero usted tiene una legislación laboral. Usted va a la ley, ¿no? En el apartado de causas de despido justificado va a encontrar, ¿no? Que si un trabajador falta más de 3 días, no es causal de despido por abandono de trabajo, ¿no? La tipificación de la causal. Entonces, es importante, correcto, es importante. Si hasta aquí hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat. Pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. En este caso está silenciado, ¿no? Por algunos inconvenientes con algunos perfiles que en las clases anteriores ingresaron, ¿no? Y que fomentaron desorden o hablaban temas que no eran de la clase, ¿sí? Pueden utilizar el chat, por favor. Voy a leer, a ver si hay comentarios. Alguien que quiera aportar, que quiera... Ok, nos dice José Serna, si se escucha. Cintia nos dice que no se escuchó. ¿Sí se logró escuchar? Por favor, me confirman si se logró escuchar el video. Sus manitos, su like. Ok. Por favor, si hasta aquí la información está siendo clara, se está entendiendo, les agradecería que sus manitos ahí donde están, sus like, por favor, para poder avanzar, ¿sí? Para saber que se está entendiendo, que están motivados con la clase, ¿sí? Es un tema interesante. Es un tema interesante porque cumplir con la legislación laboral es contribuir a la calidad de vida de los trabajadores. ¿Sí? Es que usted ve a un trabajador o a una trabajadora, ¿no? Detrás de esa persona hay una familia. Y posiblemente detrás de ese trabajador o trabajadora haya 5 o 6 personas que dependen de la economía de esa persona. Entonces hay que actuar con responsabilidad, ¿sí? Está trabajando usted con seres humanos, no con máquinas. Y hay que tener bastante empatía, ¿sí? Y un consejo que siempre les proporciono aquí en la clase es que quienes están en el área de recursos humanos o que están gestionando relaciones laborales o ven temas legales, ¿no? Laborales, tienen que tener empatía, ¿no? Porque los trabajadores muchas veces hacen consultas y preguntas que de pronto para usted, que es un especialista en recursos humanos, ¿no? Que es su trabajo, entonces está adentrado en esos temas ya, para usted es obvio, ¿no? Pero tiene que tener empatía de que ese trabajador desconoce, porque no es su trabajo recursos humanos, no es su trabajo estudiar a profundidad la norma, y si se lo pregunta es porque lo desconoce. Entonces usted tiene que orientarlo, tener esa paciencia, ¿sí? Tener esa paciencia. Si un trabajador le pregunta algo, responderle con amabilidad, con empatía, con carisma, ¿sí? Tener empatía, ¿correcto? Vamos a ver el chat. Tenemos comentarios de... Ok, tenemos el comentario de Fanny Milagro Chumes González. Nos dice lo siguiente: si hay un trabajador que abandonó el trabajo, le envías su carta de abandono, puede venir después de meses a solicitar su liquidación. Ok, Fanny, en el caso de un abandono de trabajo, ¿no? En la legislación peruana indica que se considera abandono de trabajo cuando el trabajador o trabajadora, ¿no? Falta injustificadamente a su centro de labores por más de 3 días consecutivos. Entonces, ¿cuánto es más de 3 días consecutivos? 4 días consecutivos, ¿sí? 4 días consecutivos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya se configuró el hecho, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer recursos humanos, lo primero que se tiene que hacer es hacer una labor investigativa, ¿sí? Hay que investigar qué pasó con ese trabajador, ¿no? De pronto estuvo enfermo. Lo primero que hay que hacer es tratar de llamarlo, ¿no? Llamarlo, consultarle a sus compañeros más cercanos, ¿no? De pronto, si es que estuviesen las posibilidades de la empresa, ir hasta su casa o enviar un trabajador para que haga la constatación de qué fue lo que le pasó, ¿no? ¿Correcto? Entonces,
si ya se cierra esta primera etapa, no hay contacto con el trabajador, lo están llamando, no contesta, han ido hasta su casa, no hay nadie, ya no vive nadie ahí, entonces ya inicia el proceso, ¿no? El proceso consiste en que usted tiene que hacer una carta de preaviso en el día 5, faltó 4 días consecutivos, ya en el día 5, usted prepara su carta de imputación de falta grave, donde usted le va a atribuir al trabajador la falta grave, ¿no?, de abandono de trabajo. Señor Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Señor Juan Pérez, por medio del presente, se notifica que se le atribuye, ¿no?, la falta grave de abandono de trabajo, ¿no? Se cita el artículo y la norma. Entonces la empresa le proporciona a usted el plazo, ¿no?, para que responda, ¿no? 6 días para que responda después de haber sido notificado, ¿no? El plazo es 6 días para que responda, ¿correcto? Entonces, ya la empresa tiene que esperar pues la cantidad de días que le ha dado. Si el señor responde o no responde, ya queda en el análisis, ¿no?, quedará en los resultados del análisis que haga la empresa, ¿no?, para continuar ya con la carta de despido. ¿Sí? Si de pronto nunca contestó o contestó, pero su respuesta no fue objetiva, no fue suficientemente clara, entonces ya se procede con la aplicación de la carta de despido y esto se diligencia a través de notaría, ¿sí? Por conducto notarial tiene que enviarlo. Ahora, la consulta es que nos hace Fanny, ya ha explicado el proceso, es qué pasa si el trabajador no se presentó. Cuando siempre se da un despido, ¿no?, por una causa justa estipulada en la norma, por ejemplo, abandono de trabajo, siempre es recomendable que dentro de la carta de imputación, ¿sí?, perdón, dentro de la carta ya de despido, se consigne un párrafo final que indique, ¿no?, por medio de la presente, ¿no?, la empresa ya da por finalizado el vínculo porque usted cometió la falta, ¿no?, la que ya se describió, etc. Entonces, pero también consignar, ¿no?, la empresa le informa que usted podrá acercarse a las oficinas de la empresa, consignar la dirección, ¿sí?, consignar la dirección para que usted pueda recoger sus beneficios sociales truncos, ¿no?, su liquidación de beneficios sociales. Siempre tiene que consignar, invitar al trabajador para que asista a la empresa, ¿no?, dentro de las 48 horas posteriores del despido, para que recoja sus beneficios sociales, ¿no?, su liquidación de beneficios sociales, ¿sí? Porque hay trabajadores que lo más probable es que no van a ir a recoger sus beneficios sociales porque van a consultar con un abogado, ¿no? Entonces, y muchos abogados, pues, con el afán de sacar dinero, ¿no?, los malos abogados, me estoy refiriendo puntualmente a malos abogados, lo que hacen es, pues, decir al trabajador, no, tan despedido injustamente, ¿no?, cuando saben que no es así. Y se inicia un proceso. Entonces ya usted tiene el respaldo que lo invitó. ¿Qué pasa si es que pasaron, por ejemplo, varias semanas y se aparece el señor Juan Pérez a recoger su liquidación? Normal, se le puede dar. Tiene que darle a la empresa una obligación de entregarle su liquidación de beneficios sociales, ¿sí? Esto en razón a la consulta que hizo Fanny Chumbes. Y Fanny, por favor, me confirma si la respuesta fue entendible, si es que quedó claro el tema. Si es que no hubiese quedado claro, también, por favor, lo consignas para volver a explicarlo, ¿sí? Ok, Jimmy nos dice muy bien, todo muy bien, profesor. Gracias, Jimmy. Luego tenemos a Cef, nos dice, mi consulta es si un trabajador con descanso médico tiene derecho de cobrar asignación familiar. Claro, sí. Sí tiene derecho a cobrar asignación familiar. ¿Sí? Tiene descanso médico debidamente justificado y validado, en este caso por salud, ¿sí? Si está validado debidamente, ¿no? Tiene ya canjeado su certificado médico normal, ¿sí? Tiene derecho a la asignación familiar. Y a propósito de la asignación familiar se tiene que pagar completa. Es el 10% de la remuneración mínima vital. En este caso, para este año es 113 soles, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, ingresa a la empresa a trabajar y trabajó, por ejemplo, 10 días? Cuando se le haga su pago, se le tiene que pagar completo la asignación familiar. No se puede dividir por los días trabajados, ¿sí? Luego tenemos el caso no tengo el nombre ahí, de profesor, ¿no? Dice, a ver, un momento. Profesor, en caso no se realiza la carta con el notario, el válido del despido,
O sea, lo del notario es para dar fe de que se le notificó, ¿no? En este caso, si es que usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de notificar en el centro de trabajo al trabajador, ¿no? Entonces es válido, es válido. O sea, la norma no indica que tiene que ser vía notarial necesariamente, ¿no? La vía notarial se utiliza, ¿no? Sobre todo cuando, o sea, si, por ejemplo, usted va, ¿no? Como representante de la empresa y va a dejar la carta de preaviso o la carta de despido, pero no se encuentra el trabajador ahí. Entonces, usted no puede hacer más. Tiene que regresar y quizá volver otro día. Pero por conducto notarial, ¿no? Un notario, ¿no? Lo que va a hacer es diligenciar, va a llegar, ¿no? El notificador, suena la puerta, pero no hay nadie, no encontró a nadie. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer bajo puerta. Entonces, ya va a consignar, ¿no? Se entregó bajo puerta, ¿no? Y ese bajo puerta es la notificación, con validez legal para usted demostrar que ya lo notificó al señor Juan Pérez, que ya se desapareció de la empresa, que ha faltado injustificadamente 4 días, ¿sí? Correcto. Por ello siempre se sugiere por la vía notarial, ¿sí? Porque el cargo es lo que vale, el cargo de que ya lo notificó. Sí, porque es difícil que un trabajador le firme una carta de preaviso o de despido, ¿no? Porque van a querer que lo vea un abogado. Entonces asegúrese vía notarial, ¿sí? Ojo que vía notarial se puede diligenciar hasta la casa del trabajador, ¿no? Y para ello tiene que revisar el legajo, ¿no? O la dirección de su DNI, ¿no? En el legajo del personal siempre hay una ficha o una declaración jurada de domicilio que él haya firmado. A esa dirección puede notificar. Si es que el trabajador está dentro de la empresa, por ejemplo, también puede hacerlo vía notarial. Las notarías pueden ir a la misma empresa y ahí lo pueden notificar, ¿sí? En el caso de Fanny Chumbes, nos dice, sí entendí, profesor, gracias. Ok, Fanny, gracias a ti por la consulta. ¿Sí? Alejandro Quispe nos dice, es válida la notificación al correo que consigne el personal, que consigne en su contrato o en el legajo, Alejandro. A ver si me confirmas ahí, por favor, en el legajo. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tipo? Porque aquí hay que ver también qué tipo de correo es, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del correo, sí? A ver, si me confirmas, por favor, en tu caso, o en el caso que tú has conocido, ¿qué tipo de correo fue? Por favor. Ok, vamos a resolver. Correo comercial, Gmail, ok. En este caso, Alejandro, ¿sí? La norma no prohíbe que sea por correo, ¿no? Lo que menciona la norma es que el trabajador debe ser debidamente notificado. Por ejemplo, si usted va y lo hace de forma presencial y el trabajador le firma que recibió, ya se da por notificado, ¿sí? Sin embargo, lo que le puedo sugerir es que lo haga por la vía formal, a través del conducto notarial, ¿sí? Hacerlo por correo tiene sus riesgos, ¿sí? Hacerlo por correo tiene sus riesgos, ¿sí? Eh, Por ejemplo, ¿no? Imagínese usted que el trabajador consignó mal su correo en su legajo, ¿no? Correcto, pero si es que usted lo quiere hacer por correo, ¿sí? En el encabezado del contrato de trabajo, para todos esta recomendación, ¿sí? En el encabezado del contrato de trabajo, ¿no? Consigne la dirección de correo del trabajador, ¿sí? Consigne la dirección de correo del trabajador. Y después de haberla consignado, haga una verificación, si es posible, ¿sí? ¿Correcto? En un caso extremo, ¿sí? En un caso extremo, podría darse que lo pueda notificar por
Ok, ¿se me logra escuchar ahí, por favor? ¿Me confirman? ¿Se fue la señal? Sí, ahora sí se le escucha, profesor. Ok, ok. Ok. Mire, ante la respuesta, ante la consulta de, voy a ver acá, de Alejandro, ¿sí? Podría utilizarse el correo en un caso extremo, ¿sí? En un caso extremo, ¿sí? En un caso extremo. Por ejemplo, usted recuerda cuando se cayó el puente de en Casma, ¿no? Puente en Casma. Entonces, imagínese que el trabajador hubiese vivido ahí en esa zona, ¿no? ¿Correcto? O hubiese vivido en Chimbote, ¿no? Y usted está en Lima y lo tenía que notificar en Chimbote. Entonces, ahí viene el problema, pues también. ¿Sí? Ahí viene un problema, porque si usted lo iba a hacer por conducto notarial, tendría que ser una firma digital certificada, ¿no? Del gerente general, y si no la tiene, tendría que ser en físico. ¿Correcto? Entonces, podría usarse en casos extremos, sin embargo, no es recomendable, ¿sí? Lo recomendable, y si es que usted puede hacerlo, es a través de conducto notarial. Si no puedes hacerlo a través de conducto notarial, a través de una firma directa del trabajador, usted va hasta su casa, va hasta el centro de trabajo, ¿no? Y lo hacen firmar el cargo de que recibió. Si es que ya no se puede por ninguno de estos medios, ¿no? Intente notificarlo por otros medios. ¿Qué otros medios tiene? Consigne, por ejemplo, en el contrato de trabajo, consigne el correo electrónico y consigne también su número de WhatsApp, ¿sí? Y también algunas líneas que indiquen, ¿no? Que el trabajador acepta que la empresa le notifique, ¿no? Cualquier tipo de comunicación, ¿no? A su correo o a su WhatsApp, ¿no? Y se consigne el número de WhatsApp, ¿correcto? Cualquier cambio, ¿no? También una cláusula que indique que cualquier cambio en la condición personal, ¿no? O de los datos consignados, como correo, como número de WhatsApp, el trabajador se obliga a informar a la empresa de estos cambios. Imaginemos que consignó un número de correo, pero ya no lo usa, porque se olvidó de la contraseña y ya no lo va a usar nunca más. Ha creado otro correo, ¿no? Pero si usted le notifica ese correo que está en el contrato y el trabajador luego dice, no me llegó, nunca me llegó, no, ya no uso yo ese correo. Entonces ya la empresa no tiene responsabilidad, porque el trabajador, según el contrato, estaba obligado a proporcionar cualquier tipo de cambio en sus datos, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, que quede claro, el medio formal y más seguro es a través de la vía notarial. Si no puede por vía notarial, intente hacerlo usted mismo como empresa. Si no puede, ya utilice los medios digitales como correo, como WhatsApp, etcétera, ¿sí? Por favor. Correo comercial de Gmail, nos dice Alejandro, ¿sí? Tiene que ser a su correo comercial, correcto. Correo personal, ¿no? En este caso. ¿Alguna consulta más? Vamos a avanzar. Tenemos ya poco tiempo para... El objetivo es garantizar los derechos laborales justos y promover un entorno equitativo, ¿sí? El entorno equitativo. Si se cumplen los derechos laborales, ¿no? Van a tener trabajadores, las empresas van a tener trabajadores que van a estar muchos años y son felices en las empresas. Se ponen la camiseta de la empresa, trabaja en equipo, tiene mejor ánimo, el clima laboral es mejor, hay un buen ambiente laboral, ¿no? Adoptan la cultura, las creencias de la empresa, se sienten bien. Y esto permite que las empresas sigan creciendo. Una empresa que tiene bajo índice de rotación de personal, ¿sí? Una empresa que tiene bajo índice de rotación de personal, una empresa que, por ejemplo, tiene buenas relaciones con sus trabajadores, es más productiva. Es más productiva. Y eso impacta en su presencia en el mercado, ¿no? Va a estar en constante crecimiento. Pero aquella empresa que quiere sacarle la vuelta a la norma, que no respeta los beneficios sociales, los derechos laborales, que los trabajadores están renegando, que renuncian todos los días, alta rotación de personal, pésimo clima, no se adaptan, piensan en lo peor de la empresa, están destinadas al fracaso, ¿sí? Están destinadas al fracaso, ¿no? Cuando quisieron ahorrar costos a costas, ¿no? Sacrificando a los trabajadores, sus condiciones laborales, ¿sí? Lo que en realidad están haciendo es destruyendo el futuro de su empresa, ¿sí?
porque ni siquiera tienen responsabilidad social empresarial, ¿correcto? Y las empresas que no tienen responsabilidad social empresarial, que inicia desde el interior de la empresa, que la responsabilidad social empresarial inicia desde cómo la empresa trata a sus trabajadores, las condiciones laborales que les ofrece. Desde ahí empieza. Luego con su entorno, con su familia, ¿no? Cómo es la empresa con la familia y los trabajadores. Y luego la responsabilidad social empresarial con la comunidad o con la sociedad, ¿correcto? Características: es dinámica, social, autónoma, protectora, porque protege a los trabajadores, y específico, ¿no? Si revisan, por ejemplo, las normas laborales, te detalla caso por caso, ¿no? Cuando ocurre este caso, esta va a ser la sanción, ¿sí? Y te explica detalladamente, ¿correcto? A través de los reglamentos de las leyes, ¿sí? Luego tenemos las ramas de análisis individual, ¿no? Por ejemplo, la rama individual ve el tema de licencias, jornada de trabajo, sueldos, bonos, ¿no? Incentivos, ¿sí? Se ocupa de los derechos y deberes, ¿no? De un trabajador en particular, ¿sí? Por unidad de trabajador, ¿correcto? En el colectivo ya estamos hablando de los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos de trabajo, que son organizaciones en el interior de la empresa que se forman para hacer llegar su pliego de reclamos o mejoramiento de condiciones laborales, ¿no? Ante la empresa, ¿sí? Correcto. ¿Una empresa puede tener más de un sindicato? Sí, puede tener más de un sindicato, ¿sí? Va a haber sindicato mayoritario, sindicato minoritario, ¿no? Y gente que de pronto no va a estar afiliada a los sindicatos, ¿correcto? Elementos fundamentales para que se dé una relación laboral: tiene que haber manifestación de la voluntad, ¿sí? Tanto el trabajador como el empleador tienen que voluntariamente acceder a generar la relación laboral, ¿sí? El trabajador no puede obligar al empleador a que le dé trabajo, ¿no? Y viceversa, el empleador no puede obligar al trabajador a que labore y haga funciones dentro de su organización, ¿sí? Luego tenemos la remuneración por el trabajo que va a realizar, ¿sí? El trabajador o trabajadora. La empresa, a cambio, tiene que darle un dinero, un pago, que es una remuneración, que puede ser semanal, que puede ser quincenal o mensual, ¿sí? ¿Correcto? La prohibición de trabajo de menores. En el caso de Perú se indica que los niños, por ejemplo, no pueden trabajar, ¿no? Legalmente no está permitido, es un delito, ¿correcto? Sin embargo, la norma hace referencia también a una excepción, que mayores de 14 años pueden trabajar, ¿sí? Pero en actividades, ¿no? Que la misma prohíbe que trabajen en algunas actividades. Por ejemplo, manipulación de explosivos no pueden trabajar. Y, por ejemplo, el régimen agrario indica que tienen que ser mayores de 18 años, por ejemplo, ¿no? Pero para el régimen general de las empresas del sector privado, mayores de 14 años pueden trabajar bajo ciertas condiciones, según el tipo de trabajo, que estén autorizados por los padres y que la documentación haya sido remitida y visada por el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? La no discriminación, ¿sí? Conforme a la Convención Internacional de Derechos Humanos, se deben respetar los derechos de los trabajadores en materia de no discriminación por causas de sexo, raza, credo, condición social, etc. Dichas pautas deben ser incorporadas a la legislación nacional de los países adherentes. La jornada laboral, ¿no? En el caso de, antes de ir a la jornada laboral, ¿no? La no discriminación. Las empresas tienen que trabajar en un marco de inclusión, ¿sí? De inclusión. Se debe respetar la idiosincrasia, las distintas culturas, porque cuando usted está en una empresa va a estar rodeado de compañeros de trabajo de distintas ciudades, de distintas idiosincrasias, de distintas creencias, culturas, ¿sí? Y se tienen que respetar, ¿sí? Se tiene que respetar el sexo, la raza, el credo, condición social, etcétera. Tiene que haber un entorno de inclusión, ¿correcto? Luego tenemos la jornada laboral. Y este entorno de inclusión, antes de pasar a jornada laboral, lo que va a crear en realidad pues, es un fortalecimiento de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Permite que haya un mejor clima laboral y que quienes están dentro de la organización tengan también un crecimiento personal, ¿no?
y fortalezcan sus conocimientos, fortalezcan su cultura, ¿no? Porque va a estar rodeado de personas que son de otros lugares, como les mencionaba. Entonces, ahí va a haber un crecimiento personal, un crecimiento cultural, va a mejorar el clima laboral, ¿no? Entonces, se debe apostar por la inclusión, por la no discriminación, ¿sí? Luego tenemos la jornada laboral. En el caso de Perú, por ejemplo, la jornada laboral máxima, ¿sí?, es de 48 horas semanales. Superadas las 48 horas, ya se generan las horas extras, ¿sí? Y diariamente tienen que ser la jornada máxima 8 horas, ¿sí? Si hasta aquí hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat. El Perú tiene 48 horas semanales, ¿sí? 48 horas semanales. Vamos a ver las consultas, por favor. En Chile es 40 horas, a ver si nos confirman los estudiantes que son de Chile, 40 horas. 40 horas máximo. Karim Polanco. Karim, ¿usted es de Perú? En el caso de Perú, la jornada máxima es 48 horas. Sin embargo, puede darse el caso que trabajen menos, sí. Por ejemplo, hay empresas que trabajan de lunes a viernes, ¿no? 8 por 5 son 40, ¿sí? 8 por 5 son 40 horas. ¿Pueden ser menos de 48? Sí, pueden ser menos de 48 horas, correcto, sí. Luego tenemos, en el caso de, aquí tenemos un comentario de, tenemos el comentario de Caterine Polanco, sí, 45 horas, ok. Esas 45 horas deben ser, Caterine, 8 por 5, trabajas 8 horas de lunes a viernes, pero los sábados, me imagino que estás hasta las 12 o hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Ahí se computan esas 45 horas, sí, puede ser menos. Si la empresa no paga horas extras, tiene que ser sancionada. Usted tiene que primero conversar con el empleador, hacerle saber que si no le paga sus horas extras, usted lo va a denunciar con SUNAFIL. ¿Cuánto es el valor de las horas extras? Las 2 primeras horas extras, ¿sí? O sea, la hora 40 y... a ver, para explicarles el tema de horas extras. La norma indica que cuando se supera la jornada máxima, ¿sí?, por ejemplo, ¿no?, y se saca por día. Si en el día, por ejemplo, en el día lunes, usted tuvo 3 horas extras y en el martes tuvo, por ejemplo, 4 horas extras, ¿no? Por cada día que usted tenga las horas extras, tiene que hacer un cómputo de la siguiente forma. Las 2 primeras horas de ese día, ¿no?, más el 25%. El valor de las 2 primeras horas con una sobretasa del 25%. Y si es a partir de la tercera, ya con una sobretasa del 35%. ¿Sí? En breve vamos a ver aquí un caso de horas extras para que lo puedan entender mejor, ¿sí? Vamos a avanzar. Tenemos la consulta de José Serna. Las horas extras tengo entendido que no lo aplican. Hay empresas que no pagan horas extras, pero están en falta, ¿sí? Están en falta. Solo de lunes a viernes de 9 a 7. Ah, ok, de 9 a 7. Entonces hay días que estás trabajando más de 8, ¿no? Pero al finalizar en tu cálculo semanal, en tu sumatoria semanal no excedes a 45, entonces no estás excediendo, ¿no? Porque te lo están compensando. Caterine Polanco, del 25 del neto o del bruto, se refiere a la remuneración básica, ¿sí? Imaginemos que un trabajador gana 1.130, lo divide entre 30, luego entre 8, saca el valor de día y a ese valor le suma el 25%, ¿sí? En breve vamos a ver. ¿Lo compensas con horas libres? Sí, puede darse el caso que en un día trabajaste 9 horas y en el siguiente día trabajaste 7, correcto. Alejandro Quispe, cuando no hay contrato se sobreentiende que está en el régimen general. Las personas que no tienen un contrato firmado, pero realizan labores de un trabajador, cuando se cumple, por ejemplo, el tema de la subordinación, cuando hay un horario de trabajo, cuando le dan indicaciones, la empresa le da los materiales y lo que tiene que hacer, entonces se configura una relación laboral. Si es que la empresa no ha generado un contrato de trabajo porque no le quiere pagar los beneficios, no lo quiere tener en planilla y lo obliga a que le dé un recibo por honorario, entonces está en falta la empresa.
Sin embargo, usted podría iniciar un proceso para que la empresa le reconozca los beneficios sociales que no ha percibido, correcto, que no ha recibido, y también que se le reconozcan a partir de la fecha, ¿no? hacia adelante. Y usted sería un trabajador con contrato indeterminado. ¿Por qué con contrato indeterminado? Porque la norma nos indica que todos los contratos de trabajo pueden ser, en el caso, por ejemplo, de los contratos indeterminados que tienen fecha de inicio, pero no tienen fecha de fin, no existe la obligación de que sean por escrito. Pero en los contratos que es por meses, que son temporales, sí están obligadas las empresas a hacer un contrato por escrito. ¿Correcto? Entonces, al no haber un contrato por escrito, en automático, si un juez va a dar por entendido que usted tuvo un contrato indeterminado desde esa fecha. Se le tienen que reconocer los beneficios, se le tienen que seguir pagando beneficios y usted estaría con un contrato indeterminado. ¿Correcto? Con respecto al régimen, Alejandro, va a ser depende al régimen tributario donde esté la empresa. ¿Correcto? Luego tenemos a Caterine Polanco. Las empresas pueden aplicar contratos cada mes en CAS. Ojo que el CAS no es un contrato de trabajo. El CAS es para un servicio específico con recibo por honorarios que no va a generar beneficios sociales. Hay que saber diferenciar, por ejemplo, un CAS, ¿no? CAS, por ejemplo, es con recibo por honorarios, ¿no? Se utiliza el contrato CAS, por ejemplo, en el sector público, ¿sí? En el sector público, ¿correcto? En el caso de una empresa que contrata con recibo por honorarios, pero hace labores de trabajador esta persona, entonces sí estaría en falta, ¿correcto? Recibo por honorarios no genera beneficios sociales, pero es por un servicio específico. El que genera un servicio específico y que va a generar recibo por honorarios tiene que realizar una obra en específica, la tiene que hacer en las formas que establezca, en los plazos que han pactado ambas partes, pero con recursos propios. Sí, con recursos propios. En breve lo vamos a ver para que se establezca la diferencia, ¿sí? Con respecto a la seguridad, ¿no? Se tiene que trabajar con las condiciones mínimas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo que se tiene que aplicar. Las empresas, por ejemplo, tienen que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tienen más de 20 trabajadores, si tienen menos de 20, tienen que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Mapa de riesgos de la infraestructura, ¿no? La matriz HIPER que mide los riesgos por puesto, ¿sí? Las capacitaciones que manda la ley, ¿correcto? Un comité paritario mínimo de 8, puede ser de 8 integrantes, 4 y 4, por ejemplo, ¿no? Dependiendo la cantidad de trabajadores, lo que indica esta norma, ¿sí? Entonces, esto con respecto a la seguridad, los trabajadores tienen que cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Los desafíos, tenemos, por ejemplo, las modalidades de trabajo que tienen que ser ahora más flexibles. ¿Sí? La pandemia, por ejemplo, lo que reveló es que hay trabajos que se estaban haciendo de forma presencial, pero que ahora funcionan bien de forma remota, ¿no? Que ya no es necesario que los trabajadores asistan. Muchos trabajadores se quedaron en sus casas trabajando y ahora continúan. Hay menos costo para las empresas porque pueden tener ya menos infraestructura, ¿no? Pueden alquilar los locales más pequeños de pronto. Luego tenemos normas internacionales. Hay que alinear la normativa con las normas internacionales, alinear políticas laborales con estándares globales y normas internacionales. Capacitación y desarrollo, ¿sí? La parte de la gestión de recursos humanos importante es el desarrollo. Cuando hay un trabajador o trabajadores en una empresa, las empresas tienen que preocuparse porque se desarrollen, ¿no? Y que ese desarrollo tenga beneficios para el trabajador y para la empresa, porque tiene que aplicar ahí lo aprendido, ¿sí? Expectativas y cambios organizacionales, manejar expectativas y ajustar prácticas de recursos humanos durante cambios en la organización. Otro desafío es el cumplimiento normativo, el manejo de conflictos laborales, ¿sí? En recursos humanos, en legislación laboral hay que tener bastante criterio a la hora de negociar, ¿sí? Y saber cuándo continuar con una negociación, cuándo retirarse de la negociación, sí, sobre todo tener empatía y consideración, que está tratando con personas, con seres humanos. La negociación colectiva, los pliegos de reclamo, negociar con sindicatos, alcanzar acuerdos beneficiosos, ¿sí? A través de las mesas de trabajo. Diversidad e inclusión, importantísimo, implementar y aceptar políticas inclusivas
en la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Derechos y beneficios, asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y la correcta administración de los beneficios. Las tendencias con respecto a la legislación laboral en el Perú y en el mundo en general, la tendencia es la flexibilidad laboral, ¿sí? La protección de los derechos, actualización de la norma, ¿sí? Tenemos aquí un caso de remuneración justa, ¿sí? Un caso de remuneración justa. ¿Correcto? En el caso de la remuneración justa, vamos a partir por el hecho de que la remuneración mínima vital en el Perú es de 1.130, ¿sí? 1.130. Entonces, tenemos que la remuneración diurna es igual a 1.130. Sin embargo, para los trabajadores que laboran en horario nocturno, ¿sí? Entiéndase por horario nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Este es horario nocturno. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Si un trabajador está laborando a las 9 de la noche, por ejemplo, 9:30, es horario diurno, ¿sí? No hay que confundir. Ahora, ¿por qué se marca la diferencia entre horario nocturno y horario diurno? Porque el horario nocturno comprendido entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana tiene una sobretasa del 35% de la remuneración mínima vital. En este caso sería 1.130 más el 35% de 1.130, que es 395,50. ¿Sí? Y en total es 1.525. Es decir, un trabajador que labora todos los días en horario nocturno, mínimo tiene que ganar 1.525,50. ¿Qué pasa si el trabajador labora, por ejemplo, desde las 8 de la noche hasta la madrugada? Tiene que ser prorrateado. Las horas del horario diurno hasta las 9:59 de la noche tienen que ser en razón a 1.130. Y desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en razón a la aplicación del 35% o en razón a 1.525. ¿Correcto? Hasta ahí, por favor, si hubiese alguna consulta pueden consignarlo en el chat. A ver, voy a ver el chat al toque. Un momento. Profesor, si tengo más de 2 años renovando contrato cada 6 meses y ahora puedo renovar por 2 meses, ¿es válido? Es válido dependiendo del tipo de contrato, ¿sí? Si bien es cierto, la norma hace la excepción de que pueden haber contratos sujetos a modalidad, plazo fijo, temporales, estos contratos tienen que deberse a una causa objetiva. La causa objetiva es la razón por la que se generan estos contratos, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase de contratos laborales, ¿correcto? Pero para que se dé un contrato temporal debe haber una causa objetiva. Supongamos este caso. Imaginemos que la empresa que brinda servicio logístico, ¿sí? Ha celebrado un contrato con la empresa que fabrica arroz. La empresa que fabrica arroz ha contratado a la empresa logística para que le distribuya el arroz, lo lleve a todas sus tiendas a nivel nacional. Entonces, la empresa que brinda el servicio logístico requiere la contratación del personal para cumplir con ese contrato. Imaginemos que el contrato que han firmado ambas empresas para el servicio logístico es de 1 año. Entonces, el empleador puede hacer contratos temporales por máximo 1 año y especificar, ¿no? La causa, por ejemplo, causa objetiva del contrato, ¿no? La empresa de logística tiene un contrato para brindar el servicio logístico a la empresa que fabrica arroz. Y para la realización de este servicio requiere contratar personal como choferes, auxiliares, estibadores, etcétera, ¿no? Supervisores, ¿no? Y por ello, en razón a ello, es que contrata, ¿no? Requiere la contratación del puesto de supervisor, ¿cierto? Y ya procede con el resto del contrato, ¿correcto? Si es que no existiese esa cláusula de causa objetiva, el contrato se desnaturaliza, se convierte en indeterminado. Ahora, dependiendo del tipo de contrato, porque hay contratos por naturaleza, por necesidades de mercado, reconversión empresarial, etcétera, hay varios, plazo fijo, obra servicio, ¿no? Cada contrato te va a marcar un máximo de años donde se puede renovar, ¿no?
Y si es que sobrepasas ese tiempo, ya se convierte en determinado, pero lo vamos a ver en la clase de contratos laborales, ¿sí? ¿Correcto? Se puede trabajar más de 2 años solo por recibo por honorario si hay un acuerdo de ambas partes. Bueno, el acuerdo que se haga no sería legal, ¿sí? No se puede. Todo, si es que está realizando funciones de trabajador y lo hacen firmar un contrato o le hacen emitir recibo por honorarios, es ilegal, ¿sí? Es ilegal. La empresa va a ser sancionada y usted tiene que reclamar sus derechos laborales porque está dejando de recibir beneficios sociales, ¿correcto? La sobretasa del sueldo mínimo o sobre el sueldo base del trabajador, sueldo base, Alejandro, sueldo base, ¿sí? Es para un ejemplo aquí que se consigna remuneración mínima vital. Vamos a avanzar entonces. Hasta aquí vamos a avanzar. Okay. La jornada de trabajo, recuerde, 48 horas semanales, ¿sí? Máximo 8 horas diarias, correcto. En el caso del tiempo de refrigerio, mínimo 45 minutos, ¿no? Hay empresas que quieren dar 20, 25, ya sabe usted que son 45. Máximo, la norma no establece cuánto. De pronto es 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero mínimo le deben dar 45 minutos, ¿correcto? Aquí tenemos un caso de horas extras, ¿correcto? Por ejemplo, Pedro gana 1.200 soles mensuales trabajando 8 horas diarias, ¿sí? Trabajó 3 horas más diarias de sobretiempo durante 10 días. 10 días seguidos trabajó 3 horas más, ¿correcto? ¿Cuánto le corresponde ganar a Pedro por las 30 horas extras? A ver, ha generado 30 horas extras. Lo primero que hay que hacer es hallar el valor por día. 1.200 entre 30. Para efectos legales es siempre 30 días los que tiene el mes. Si es un febrero que tiene 28, usted en sus cálculos y en los sistemas de recursos humanos, de planillas, son 30 días, ¿sí? 1.200 entre 30 días del mes nos da un valor de 40. ¿Sí? Voy a marcar aquí para que se vea. Voy a agrandar, no se ve bien, creo. Un momento. Ok, voy a agrandar aquí la pantalla. Ok. Ok, entonces son 40 soles que vale su día de trabajo. ¿Cuánto vale la hora? Si sabemos que va a trabajar 8 horas diarias, 40 entre 8 sale a 5 soles la hora. 5 soles la hora. Entonces, recuerde usted que por cada día él ha trabajado 3 horas extras. Por cada día. Entonces, 10 días. En 10 días ha trabajado 10 horas extras por cada día. ¿Cómo se calcula? En cada día que ha generado 3 horas extra, la primera hora extra más 25%. Es decir, 5 soles más el 25% de 5 soles que da 6.25 soles. La segunda hora extra también más 25% de 5 soles, 6.25. ¿Correcto? Ahora, la tercera hora, o a partir de la tercera hora ya es distinto, ya no es 25, sino es 35. En este caso, hay una tercera hora y se calcula 5 soles más el 35% de 5 soles, que equivale a 6.75, ¿sí? Si hubiese una hora extra adicional, ¿no? Imaginemos que no hubiesen sido 3, sino 4 horas al día de horas extras. Entonces, la cuarta hora sería en razón a 35% también, ¿sí? Si hubiese una quinta hora, en razón a 35%, ¿sí? A partir de la tercera, hacia adelante, 35%, ¿correcto? Entonces, sumamos por cada día que ha generado 3 horas, la primera hora, 6.25, la segunda, 6.25, la tercera, 6.75, un poco más, porque es 35%. En total resulta 19.25 por cada día. Si de forma constante durante 10 días generó 3 horas extra, entonces hay que multiplicar por 10 para efecto de este ejemplo, ¿sí? Y tenemos que por las 30 horas que ha generado es 192.50, ¿sí? 192.50. ¿Sí? Por favor, en caso no haya quedado claro lo de horas extra, lo podemos reforzar, ¿sí? En la clase siguiente, ¿sí? Pero esa es la temática de cómo se calculan las horas extras, ¿correcto? Si hasta aquí se está entendiendo, por favor, sus manitos, un like para poder avanzar.
Ok, vamos a avanzar entonces. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, consígnelo en el chat, por favor, para poder absolverlo. Tenemos aquí, al final absuelvo las consultas, súper rápido voy a avanzar para que terminemos toda la presentación hoy. Un momento, luego tenemos el descanso semanal. Recuerde usted que por cada semana, ¿sí?, tiene derecho a mínimo 24 horas, o sea, un día, ¿correcto? El trabajador que labore su día de descanso sin sustituirlo por otro día, en la misma semana, tendrá derecho al pago de retribución correspondiente a la labor efectuada, más una sobretasa del 100%, ¿sí? Si usted, por ejemplo, trabaja en su día de descanso y no le dan un día compensatorio, entonces le tienen que pagar doble, ¿sí? Doble. El día de descanso puede ser cualquier día de la semana, puede ser domingo, lunes o martes, ¿sí? No necesariamente tiene que ser domingo, ¿correcto? Si trabajan en día de descanso y no le retribuyeron, tienen que compensarle en la misma semana. Si no le compensaron en la misma semana, entonces se convierte en un pago doble, ¿correcto? Doble. Luego tenemos, después del descanso semanal, tenemos el trabajo en día feriado. Si un trabajador labora en día feriado y no tiene día de descanso sustitutorio, deberá recibir 3 pagos, ¿sí? 3 pagos. El primer pago, la remuneración correspondiente al día feriado, que ya está incluida en la remuneración mensual. El segundo pago es la remuneración correspondiente a la labor efectuada, porque trabajó cuando no debía trabajar. Y el tercer monto ya es un monto que la norma lo indica. El monto adicional que equivale a una sobretasa del 100% de la remuneración correspondiente a la labor efectuada, ¿sí? ¿Correcto? Saca el valor por día. En este caso, en el caso que vimos de las horas extras, que el trabajador ganaba 40, ¿no? Si el trabajador que ganaba 40 soles le hubiese trabajado en día de descanso semanal, pero no le compensaron con otro día, entonces por ese día se le debe pagar 80 soles, 40 por 2, el doble, ¿no? 80 soles. Si trabajó en feriado y no le compensaron, tienen que pagarle el triple, 40 por 3, 120 soles, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido sobre la legislación laboral, los conceptos fundamentales, ¿sí? Temas importantes que estoy seguro que van a aplicar en sus labores, en su día a día, ¿sí? Ya se vienen las siguientes clases que también son interesantes, ¿correcto? Que veremos el tema de beneficios sociales, contratos laborales, el PDT Plame, ¿no? El T-Registro, ¿no? Y también la AFP-NET, renta de cuarta y quinta categoría, también veremos, ¿sí? Las conclusiones, voy a repasar las conclusiones y vuelvo al chat para absolver las consultas finales, ¿sí? La legislación laboral es una rama del derecho, ¿sí? La legislación laboral fomenta la seguridad laboral porque protege al trabajador, ¿sí? Y genera confianza entre el trabajador y empleador, ¿correcto? La legislación laboral se caracteriza por ser dinámica, está en constante evolución social, ¿sí? Porque protege los derechos de los trabajadores, tiene un fin social, tiene impacto en la sociedad, autónomo, ¿sí? Autónomo porque la ley, lo que dice la ley, ¿no? Es lo que se debe cumplir, ¿sí? Se debe respetar. Protector porque tiene un espíritu de protección hacia el trabajador. Específico porque existe un reglamento en cada ley. En materia de derecho laboral se pueden distinguir 2 ramas, la individual y colectivo, ¿no? Que son los sindicatos, ¿correcto? Entonces vamos a absolver las consultas, por favor. Voy a leer el chat súper rápido para no pasarnos el tiempo que nos da la institución. Un momento. A ver, un momento. A ver, tengo... Ok, tenemos la consulta de Robert Chumbimuni, ¿no? Las personas, una persona en el puesto de vigilante que rota, ¿ya? Y en su horario nocturno hace un horario de 6 p.m. hasta las 7 de la mañana, al día siguiente sería horario nocturno diurno. Hay otro personal que entra a las 7 hasta las 6 p.m., 7 de la mañana hasta las 6 p.m. en horario diurno, sí. En los casos donde, por ejemplo, en el caso que menciona Robert, el trabajador ingresó a las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, desde las 6 de la tarde hasta las 9:59
o hasta las 10:00, se le debe pagar en razón a horario diurno, ¿sí? Contabilice las horas, ¿no? Desde las 6. Son 4 horas, ¿no? 7, 8, 9, 10. 4 horas. 4 horas en razón a horario diurno, ¿no? Y a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ¿no? Se le tiene que considerar horario nocturno, ¿sí? Aunque ahí ya se generan horas extras, creo, también. ¿Sí? Entonces, tiene que ser proporcional y prorrateado. Si un trabajador en su día tiene, por ejemplo, 3 horas, vamos a un caso, tiene 3 horas en horario diurno, tiene que ser en razón al sueldo de diurno, ¿sí? Correcto, en razón a la remuneración básica que tenga, correcto. Pero si trabaja de noche, tiene que ser en razón, imaginemos que tiene 3 horas de día, pero adicional tiene 5 horas de noche, esas 5 horas tienen que ser pagadas en razón a su básico más el 35% de la remuneración mínima vital, ¿sí? Robert, por favor, me confirma si es que se entendió, por favor. ¿Sí? El que ingresa a las 7, ok, Robert, nos dio su like, Robert, ¿sí ha entendido entonces? El que entra a las 7 de la mañana hasta las 6 es horario diurno, correcto, así es. Gracias, Robert, por tu consulta, porque nos permite aclarar el tema, ¿sí? Ok. Alejandro Quispe nos dice sobre el caso del trabajador que renovaba por 6 meses y después del segundo año le bajan a 2. Es porque la empresa el tercer año consecutivo. A ver, Alejandro nos dice sobre el caso del trabajador que renovaba por 6 meses y después del segundo año le bajan a 2. Es porque la empresa el tercer año consecutivo tiene una alerta. Bueno, hay empresas, en este caso Alejandro, que cuando ya se acerca el tiempo máximo para que se hagan renovaciones, lo que hacen es desvincular a los trabajadores, ¿sí? Efectivamente, podría ser una alerta por parte de la empresa y una mala práctica de desvincular a los trabajadores, ¿sí? Antes de que se cumpla el tiempo máximo de la renovación. Tiempo máximo para que, dentro del cual se pueden renovar, ¿no? Los contratos temporales. Si se supera ese plazo, se convierten en indeterminados. Estela Cáceres nos dice, si no cumple la hora extra, si no media hora también se paga, también hora extra, sí, la media hora. Correcto. Tendría que sumar las medias horas, ¿no? Y si es media hora, se tendría que pagar, ¿no? Está en sobre tiempo 30 minutos. Ojo, la hora extra se genera al final del día o también antes, ¿ah? Puede ser después del horario o antes del horario. Si es un trabajador que ingresa a su horario a las 8 de la mañana, pero está usted en la oficina a 7 de la mañana, ya está generando una hora extra. Luego tenemos a Catherine Polanco. Vi casos en los que solo descuentan la falta del día, sino un prorrateo del día de descanso. ¿Es correcto? ¿En qué casos, Catherine? A ver, nos menciona, vi casos en los que solo descuentan la falta del día. Descuentan la falta del día, sino un prorrateo del día de descanso. ¿Es correcto? En el caso del día de Catherine, por favor, súper rápido, a ver si especificas tu consulta con mayor detalle para poder responderla. Si te refieres a los días de descanso, si es que no te dan un día compensatorio de descanso, entonces corresponde que te paguen doble, ¿sí? Que te paguen doble, ¿correcto? Si un trabajador, por ejemplo, falta, ¿sí? Injustificadamente, ¿no? Y puede trabajar en un día, sí, pues no, ya es un acuerdo entre la empresa. Si es que alguien falta, pero lo puede compensar después, siempre que avise previamente y no sea una falta injustificada, ¿no? Luego tenemos a Alejandra Montes. Si trabajo un día domingo normal y no descanso ningún día de la semana, ¿cuánto le correspondería? Bueno, está trabajando en su día de descanso. Recuerde usted que tiene derecho a un día de descanso por semana. Y si trabaja en su día de descanso, pero no le compensaron en la misma semana, tendría derecho al pago doble, ¿no? El valor de su día de trabajo multiplicado por 2. Luego tenemos a Roxana Larico. ¿Los trabajos en día feriado se aplica a todos los regímenes laborales? Sí, correcto, así es, a todos los regímenes laborales, correcto. Yasmira Belandre, buenas noches, gracias profesor por el conocimiento de hoy, ok, ya le están despidiendo, no se vayan todavía, que viene el coordinador, por favor. Cuando hay una falta del trabajador,
cuando hay una falta del trabajador. Las faltas de los trabajadores están estipuladas, las faltas causales de despido en la norma, ¿sí? En la ley, que vamos a verlas también más adelante. Profesor, una consulta. En mi anterior trabajo me dijeron que cuando un personal trabaja 20 minutos extra no cuenta, aunque el día siguiente lo complete. Decían que debe ser 30 minutos o 1 hora. Bueno, tome como referencia 30, ahí la norma no especifica claramente, pero basta que sobrepase su horario, es hora extra, ¿no? Ya, si son 20 minutos, 15 minutos, no puede compensarlo luego, ¿correcto? Correcto, pero si no le compensan, igual exija, ¿no? Exija. Ya son políticas de la empresa, pero corren el riesgo de ser sancionados, ¿sí? Correcto. Si son 30 minutos, deben pagarle las horas extras, ¿correcto? Aunque quizá pues van a llegar a un acuerdo y usted va a salir 30 minutos antes de su horario de salida, ¿no? Y se soluciona el problema. Entonces, nos despedimos con esta frase de Steve Jobs que nos dice: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace, ¿sí? El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace, ¿correcto? Y no se pierda la próxima clase, ¿correcto? En nuestra próxima clase vamos a ver casos interesantes, y también se les va a proporcionar ejemplos de los temas que vamos a ver, ¿sí? En la clase, por ejemplo, de beneficio veremos los casos prácticos, y en la clase de contratos también daremos algunos formatos. Muchas gracias a todos. No se desconecten, que viene una temática que nos va a dar el señor coordinador para que ganen algunos premios.